Ahora introduciremos el concepto de aceleración media. ¿Cuándo se dice que un cuerpo experimentó una aceleración? Eso sucede cuando cambia alguna de las características de su velocidad. Por lo tanto, se dice que hay una aceleración cuando cambia el módulo, o sea, el valor, la dirección o el sentido de la velocidad del cuerpo. En cualquiera de esos casos, se dice que el objeto experimentó una aceleración. Observamos en pantalla un auto que se mueve por una cierta carretera. ¿Sí? Inicialmente tiene una cierta velocidad. Esa velocidad va a ir disminuyendo hasta que alcance el valor adecuado para que el cuerpo realice la curva sin problemas. El auto va a hacer la curva siempre moviéndose con el mismo valor de velocidad. Luego comenzará a aumentar su velocidad y se alejará. Luego de cierto tiempo volverá por la senda contraria, disminuirá su velocidad hasta llegar a la velocidad adecuada para tirar la curva, hará la curva y se irá nuevamente. Analizaremos determinados intervalos ahora. Por ejemplo, en este intervalo, en el primero que analizaremos, el cuerpo se encuentra primero en la posición inicial, se mueve a una cierta velocidad, y en la posición final de este tramo, el objeto se mueve a una velocidad que es menor que la anterior. Se dice que el cuerpo experimentó una aceleración porque el valor de su velocidad cambió. En este caso disminuyó. También a veces se dice que desaceleró o se dice que el cuerpo frenó. En realidad, con decir que el cuerpo experimentó una aceleración, ya estábamos dando toda la información necesaria. Estamos diciendo que alguna característica de su velocidad cambió. En este caso, disminuyó el valor de la velocidad. Por eso se dice que experimentó una aceleración. El siguiente intervalo comienza en este punto, cuando el cuerpo ya llegó a la curva y adquirió la velocidad necesaria para poderla realizar sin problemas. El final del intervalo corresponde al momento en que el cuerpo ya realizó la curva, pero aún no comenzó a aumentar la velocidad para seguir su viaje. El valor de la velocidad en el instante final e inicial de este intervalo es el mismo. Sin embargo, se dice que hubo un cambio en el vector velocidad. Primero tenía una dirección hacia el oeste y luego pasó a tener una dirección hacia el norte. Se dice que hubo un cambio en la dirección del vector velocidad. Por lo tanto, el cuerpo experimentó una aceleración. Hubo un cambio en el vector velocidad. En este caso no cambió el valor, pero sí cambió la dirección del vector. El siguiente intervalo comienza en el instante final del anterior y finaliza cuando el cuerpo aumentó su velocidad para seguir su viaje. En este caso, al igual que en el primer intervalo analizado, se dice que hubo un cambio en el valor del módulo o valor de la velocidad. Por lo tanto, el cuerpo experimentó una aceleración. Recordar, siempre que cambia una característica del vector velocidad, que puede ser módulo, dirección o sentido, se dice que el cuerpo experimentó una aceleración. En cuanto al módulo, ya sea que este aumente o disminuye, en ambos casos se dice que el objeto experimentó una aceleración. No es necesario hablar de desacelerar en el contexto de una clase de física. El término aceleración se utiliza para las dos cosas, para el aumento o la disminución de la velocidad. Además, para el cambio de la dirección de la velocidad, como veíamos recién,
y, como veremos en el ejemplo siguiente, cuando hay un cambio en el sentido de la velocidad. En este intervalo entonces vamos a partir del punto inicial que veíamos en el anterior intervalo, pero ahora el final es cuando el cuerpo ya hizo cierto viaje y viene de retorno, va a iniciar la curva, se mueve con el mismo valor de velocidad que al comienzo del intervalo, pero su velocidad ahora cambió de sentido. Primero era hacia el norte, ahora es hacia el sur. Hubo un cambio entonces en el vector velocidad. Por lo tanto, también en este caso se dice que se experimentó una aceleración. Resumiendo, en física se dice que un cuerpo experimenta una aceleración media cuando alguna característica de su velocidad cambia, ya sea el módulo, que puede ser aumento o disminución, la dirección o sentido. Siempre esto es comparando el instante inicial y el instante final de determinado intervalo. ¿Qué sería la aceleración media? El cambio de velocidad experimentado por unidad de tiempo. Cuanto más haya cambiado la velocidad por unidad de tiempo, se dice que más grande es la aceleración que experimenta el cuerpo. Cuanto más rápidamente va cambiando la velocidad, mayor es la aceleración que experimenta el cuerpo. Cuanto más rápidamente va disminuyendo o aumentando la velocidad. Cuanto más rápidamente va cambiando de dirección o de sentido la velocidad. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que el correspondiente cambio de velocidad y la vamos a calcular mediante esta ecuación que tenemos en pantalla, que se simplifica mucho cuando el cuerpo se mueve en línea recta. Si no, esta sería una ecuación vectorial un poco más complicada. Cuando el cuerpo se está moviendo en línea recta, es muy fácil aplicar esta ecuación que vamos a ver después en algunos ejemplos.